Y frente al amago de Estados Unidos que busca imponer aranceles a las importaciones mexicanas como medida para reducir los flujos migratorios, el presidente de la República pidió unidad nacional para recomponer la relación con nuestro país vecino. Vamos a ver. Para defender la dignidad de México y mantener la amistad con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los mexicanos a un acto de unidad el próximo sábado a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California. Las acciones se dan tras las primeras negociaciones que encabeza el canciller mexicano Marcelo Ebrard en Washington para eliminar los aranceles que busca imponer el presidente Donald Trump a partir del próximo 10 de junio. Aviso con tiempo para que los que quieran asistir pues ya empiecen a prepararse, porque es donde comienza nuestra patria y lleva tiempo el traslado. Informó que extendió la invitación a los gobernadores de todos los estados del país, a legisladores locales y federales y también a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, anunció que durante este acto fijará su postura como presidente de México ante el conflicto comercial. Se va a desenvolver, se va a expresar tomando en cuenta que deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. También se refirió a la propuesta que diversos sectores le han planteado respecto a que es momento de que México diversifique sus relaciones comerciales con otros países del mundo. Dijo que sin cerrarse al resto del mundo, México debe darle atención especial a su relación con Estados Unidos. Eric Pinto, 21 Noticias.